Muy buenas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Ahora Évora. Este es nuestro último podcast de nuestra serie La Resurrección de Jesucristo, mito o realidad histórica innegable. Después de presentar las 4 hipótesis que, aunque muertas, algunas personas poco documentadas siguen usando, vamos a hablar sobre las evidencias y las conclusiones a la mejor explicación al hecho de la resurrección de Jesucristo y la tumba vacía. Ninguna de las 4 hipótesis comentadas en capítulos anteriores explica convincentemente estos hechos. Dichas hipótesis se ven obligadas a acudir a explicaciones ad hoc, o lo que es lo mismo, explicaciones y argumentos sin ninguna base de evidencias. Podríamos mencionar como resumen que tienen serios problemas a la hora de explicar hechos como los siguientes. ¿Por qué usar a mujeres como testigos? En aquella época un judío podía llegar a tener vergüenza hasta de hablar en público con su propia esposa, y además sus testimonios de las mujeres no eran válidos como testigos de nada. Así que, ¿por qué usar mujeres como testigos en una historia supuestamente inventada? ¿Por qué afirmar que José de Arimatea enterró a Jesucristo? José de Arimatea era un judío, miembro del Sanedrín, órgano que condenó a Jesucristo y que además se mostraba públicamente enemigo de Jesucristo, dicho órgano. Unos judíos que eran pescadores y otros cobradores de impuestos principalmente, se inventan la historia de la resurrección. Es decir, unos pescadores que pertenecen a la baja escala social y unos cobradores de impuestos que eran vistos como traidores por los propios judíos por unirse a los romanos y cobrar impuestos a sus propios hermanos, y que además eran judíos en su mayoría, refiriéndome a los primeros apóstoles, claro. Lo que quiere decir que el Mesías que ellos esperaban era uno glorioso que iba a librar a Israel de sus enemigos y que además iba a restablecer la dinastía del rey David. Por lo tanto, para nada tenían la idea de que su Mesías muriera ejecutado nada más y nada menos que como un criminal en una cruz, que además era símbolo de maldición. Que además el día del arresto de Jesucristo, estos discípulos salieron todos corriendo y se escondieron para que no los arrestaran a ellos también. En todo este contexto, aunque podríamos mencionar aún más detalles, pero con estos detalles ya es más que suficiente. Estos hombres salen más tarde de su escondite y en el mismo lugar, en la misma ciudad, en la misma región que fue ejecutado Jesucristo y enterrado en una tumba por José de Arimatea, empiezan a testificar públicamente y delante de los mismos que lo habían ejecutado que ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo hemos visto porque ha estado en medio nuestro. Y que esto además provoca una gran persecución en Jerusalén hacia los apóstoles y a otros muchos que varias veces pasan por la cárcel, por ejemplo, que son torturados, muchos tienen que huir del país y que finalmente muchos discípulos como Esteban, Pedro o Saulo de Tarso, conocido como apóstol Pablo posteriormente, y muchos otros, murieran apedreados, crucificados boca abajo, decapitados, con tal de no negar nunca que vieron a Jesucristo vivo después de muerto. Nunca jamás negaron que vieron a Jesucristo vivo después de muerto y creyeron firmemente que Dios lo había levantado de los muertos, dando origen así a la fe cristiana. Bueno, ninguno de estos asuntos son explicados convincentemente por ninguna hipótesis de ayer ni de hoy. Sin embargo,
sí que hay múltiples líneas de evidencia histórica que indican que la tumba de Jesús fue encontrada vacía el domingo por la mañana por un grupo de mujeres. Tan solo esto podría llevarnos a creer que la resurrección de Jesucristo es la mejor explicación. Pero hay más líneas de evidencias, como por ejemplo los principales enemigos de Jesucristo, poderes religiosos judíos y poderes militares romanos. Estos enemigos públicos de Jesucristo nunca negaron que la tumba de Jesucristo estaba vacía. De hecho, su defensa era que los discípulos habían robado el cuerpo. Dicho de otra forma, afirmaron que la tumba estaba vacía porque afirmaron que el cuerpo no estaba en la tumba. Quien entierra a Jesucristo es un líder judío como José de Arimatea, y eso históricamente está bien datado. La guardia romana que custodiaba la tumba afirmó que se durmieron y los discípulos robaron el cuerpo. Bien, ¿cómo sabían que eran los discípulos si estaban dormidos? Jesucristo aparece a diferentes personas después de haber sido ejecutado en la cruz y haber sido puesto en esa tumba. Aparece a diferentes personas en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Y de ahí viene el origen de la fe cristiana, de que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos por Dios. La transformación de los discípulos fue tal que decidieron arriesgar sus vidas proclamando que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado. Todas estas líneas de evidencia nos llevan a pensar, pero han llevado a pensar a muchísimos estudiosos y críticos bíblicos de que realmente Jesucristo ha resucitado. Pero vamos a comentar brevemente sobre el teorema de Bayes, por ejemplo, y la inferencia a la mejor explicación. El teorema de Bayes puede ser útil para calcular cualquier probabilidad de alguna hipótesis, y algunos filósofos como Richard Swinburne han argumentado a favor de la hipótesis de la resurrección por medio bayesianos. También es verdad que algunos historiadores profesionales no hacen uso del teorema de Bayes en la justificación de las hipótesis históricas, todo hay que decirlo. Pero aún así vamos a hacer un pequeño análisis de acuerdo con este enfoque. Ya hemos visto 4 análisis de 4 hipótesis diferentes bajo el prisma de las condiciones de Mac-Kuyak para la mejor explicación de una hipótesis histórica, y vemos que la hipótesis de la resurrección de Jesucristo es la mejor de todas las hipótesis presentadas. Vamos a verlo bajo el teorema de Bayes. Podemos comenzar con la evidencia disponible para nosotros y así llegar a la mejor explicación de esa evidencia. Tenemos un grupo de opciones como las 4 hipótesis presentadas, y te presento la quinta hipótesis de la que ya hemos hablado varias veces, que compite con estas 4. Y la quinta hipótesis es: Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Estas 5 explicaciones potenciales están en competencia para dar una explicación causal de por qué la evidencia es como es y no es de otra manera. ¿Por qué la hipótesis Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos proporciona la mejor explicación de los datos históricos relevantes? Hablamos de datos históricos, no de opiniones, sino de datos históricos relevantes. Los motivos de esta explicación consisten principalmente en la evidencia de 3 hechos establecidos de manera independiente. Primero, la tumba de Jesucristo fue encontrada vacía por un grupo de mujeres el primer día de la semana después de su ejecución. Primero. Segundo, varios individuos y grupos de personas experimentaron en diferentes ocasiones y bajo diferentes circunstancias y en diferentes lugares apariciones de Jesucristo vivo. Y en tercer lugar,
Los primeros discípulos llegaron sinceramente a creer en la resurrección de Jesucristo en completa ausencia de suficientes influencias históricas y antecedentes del judaísmo o de las religiones paganas. Si estos tres hechos pueden establecerse históricamente con un grado razonable de confianza y si se puede demostrar que las otras hipótesis alternativas para estos hechos son mucho menos plausibles, tal como hemos demostrado, entonces, a menos que se demuestre que la hipótesis de la resurrección es aún más inverosímil que sus competidoras fallidas, la mejor explicación debería ser la dada en los mismos manuscritos. Dios resucitó a Jesucristo de la muerte. La evidencia de la resurrección de Jesucristo es tal que un investigador bien informado debería estar de acuerdo en que es más probable que sí haya ocurrido. Dios resucitó a Jesucristo de la muerte. Incluso el prestigioso escéptico Bart Ehrman, después de expresar su escepticismo inicial con respecto a alguno de los hechos, llegó a considerar que todos ellos estaban históricamente bien fundados. Con respecto al entierro de Jesús y la tumba vacía, él juzga que los primeros relatos que tenemos son unánimes al decir que Jesús fue enterrado por este hombre, José de Arimatea, y por lo tanto es relativamente confiable que eso fue lo que sucedió. También tenemos tradiciones sólidas para indicar que las mujeres encontraron esta tumba vacía 3 días después. En cuanto a las apariciones post-mortem, Ehrman concuerda con prácticamente todos los eruditos al sostener que podemos decir con cierta confianza que algunos de sus discípulos afirmaron haber visto a Jesucristo vivo. El problema aquí, para los que no creen a pesar de las evidencias, es que Jesucristo dijo de sí mismo ser el camino, la verdad y la vida, y nadie iría al Padre si no es por Él. Es el único líder que se autoproclamó el único camino al cielo, y su resurrección de los muertos confirmó que decía la verdad, y esto nos deja en un lugar donde nuestra decisión es crucial para nuestra eternidad. Si rechazamos en esta vida a Jesucristo, Él nos rechazará a nosotros delante de Dios el día del juicio. Esas son afirmaciones de Jesucristo mismo que los evangelios nos dan. Y dice también, pero si recibimos y amamos a Jesucristo en esta vida, entonces Él nos recibirá junto al Padre por toda la eternidad. Y ahí está el kit de la cuestión. Creer en Jesucristo y el perdón de nuestros pecados y la salvación, o negarnos a creerlo, es nuestra decisión. Hasta aquí nuestra primera serie, la resurrección de Jesucristo, mito o realidad histórica innegable. Dale me gusta, compártelo y síguenos para más contenido similar.